Homenaje al Papa Francisco. Proponen declarar el 21 de abril como el Día Nacional del Paso a la Inmortalidad del Santo Padre. Caso Libra, tras el duelo papal, la comisión investigadora se pondrá en marcha el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Régimen penal juvenil en el plenario de comisiones será el martes 6 de mayo. Esto es así, recordemos lo de la Comisión de Legislación Penal, porque el miércoles no se podía hacer a las 17:30 horas, que era el horario pautado una semana antes, por el tema de los vuelos y las complicaciones logísticas que siempre hay en la previa de un fin de semana largo como el que empieza el próximo jueves. Pero mañana tenemos una jornada, me animo a decir histórica, porque es la primera interpelación en 30 años. ¿Por qué creo que es histórica? Y acá me va a ayudar Débora. Porque las últimas interpelaciones que hubo, 95 y 96, la Constitución se reforma en el 94. Sí. 95-96, interpelaciones a Domingo Cavallo. En ese momento, los cronistas de época, como Martín Di Natale, dicen que no estaba considerada una interpelación como un castigo a un ministro o un castigo al gobierno. Era un recurso que inclusive tenían los ministros para afrontar un problema. En el caso de Cavallo lo usó en su pelea con Chabrán, ¿no? Con el empresario Alfredo Chabrán. Después no hubo más interpelaciones y el idioma que hablamos acá hace un tiempo es que una interpelación significa que un gobierno está en problema. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Está en problemas este gobierno para vos? De hecho, Laurita Serra hizo un repaso de todas las interpelaciones que hubo desde el regreso de la democracia, y durante el gobierno de Alfonsín también hubo varias interpelaciones. Y de hecho, no sé si fue la última de Cavallo o la anteúltima, creo que la última, que tenía que ver con una reforma impositiva en el año... La última del 96 es una reforma impositiva. Él mismo pidió ser interpelado. Él mismo pidió, exactamente. Mientras que ahora... Le gustaba. Claro, y ahora se niegan los propios funcionarios, que es lo que decimos siempre acá, que por ahí el no venir genera más ruido que el hecho de que vengan y digan, yo no tengo nada que ver, no estaba al tanto del tema, lo que fuere. Que intuyo que puede ser un poco... lo que podría ser por lo menos Guillermo Francos mañana. Recordemos esto, fueron votados acá en el cuerpo de la Cámara de Diputados 4 funcionarios para ser interpelados. Uno de ellos es Guillermo Francos, que ya dijo que iba a venir. De hecho, cuando expuso su informe de gestión, dejó ese tema fuera porque iba a venir a rendir cuentas puntualmente por el caso Libra. Pero mucho él, la verdad es que en todas las investigaciones periodísticas y demás, él no participó de los eventos vinculados con los empresarios del rubro de criptomonedas y demás, así que... Y tiene una gimnasia además, legislativa muy interesante. Además... Porque fue diputado, fue senador, no sé si no fue legislador porteño, me parece que... me mataste ahí, no me acuerdo. Pero lo más importante, que muy pocos recuerdan, fue presidente del Banco Provincia, donde tenés que trabajar con un directorio, que es muy fuerte, claro, que toma decisiones. Y lo más importante fue en realidad representante argentino en el BID. Por lo tanto, ahí, en los organismos internacionales, es la rosca eterna, según dicen, ¿no? La rosca de la rosca. Es trabajar en cuerpos colegiados, convencer y demás, digo... Y no tienen plazo ahí siguen. Bueno, exactamente. Y cuando viene acá el informe del jefe de gabinete, se muestra dispuesto a estar... Totalmente, lo que sea, 2 o 3 días. Sí. Solo para, va al baño, vuelve y sigue. Bueno, así que lo vamos a tener. Un colega que es amigo tuyo, no lo voy a nombrar, no, porque fue una charla de pasillo, bueno, no voy a decir, pero dijo de Francos, él enfría y calienta la sesión cuando quiere. Maneja la temperatura maneja la temperatura de lo que son los informes que hace habitualmente de gobierno. Es decir, la temperatura es la que él quiere. Si él quiere que esté fría, está fría. Si él quiere encenderla, la enciende. Pero nadie le puede mover la temperatura de los 257 que no sea él. Bueno, eso por un lado. Después el que no viene a modificar la temperatura es Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que nunca vino al Congreso durante esta gestión de Javier Milei. Sí, lo hizo cuando fue funcionario de Macri, que te acordás del famoso iba a la papelito. comisión de presupuesto, y su última incursión fue en la bicameral de deuda, cuando pasó aquel incidente con Gabriela Cerruti, que terminó siendo vocera presidencial. Es muy dinámico este país. Exactamente, en ese momento la vuelta de la vida. Recién asumida diputada, tenía 3 meses. Y él volvió a ser funcionario nacional. Volvió a ser funcionario con el famoso papelito en el cual le decía que no hablara mal de los 2 hijos, ¿no? Exactamente. Después otro que tampoco parece que va a venir a modificar la temperatura del recinto es el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Y por último, el que todo indica que también va a venir,
es Mariano Cunio Libarona. No se le iba a perder. No se la iba a perder. No se le iba a perder. Pero yo me acuerdo de algo de Cunio Libarona. Y es que, recordemos esto, que no solo histórico porque hace casi 30 años que no hay una interpelación, sino que el Poder Ejecutivo jamás rindió cuentas sobre el caso Libra. Y vimos que hizo algunas jugadas, sobre todo en el Senado, para frenar el tema. Acá en diputados lo mismo. La única vez que se habló sobre el tema lo hizo Javier Milei en la entrevista que le dio a Jonathan Viale en TN. En ese contexto le estaba diciendo, en la entrevista, que su abogado personal iba a ser nada menos que el ministro Cunio Libarona. Ahí fue cuando irrumpe el asesor presidencial, Santiago Caputo, le dice a Milei que no diga eso. Esa parte de la entrevista se corta, pero bueno, hay que ver, seguramente mañana los diputados le van a preguntar, que uno imagina que por lo menos maneja más información del caso que Guillermo Francos. Pero no me queda claro cuánto pueden aportar ellos dos justamente, porque por ahí Karina Milei, el propio Milei la nombra como quien le abre y le cierra las puertas a las personas que van y se reúnen con él. Entonces podría uno preguntarle a Karina Milei más de cuál era el vínculo que tenía con el presidente y demás, lo mismo a Adorni, que participó de algún evento, pero fueron los dos funcionarios que fueron dejados afuera. Eso no quiere decir que no tengan que venir al Congreso a dar explicaciones, porque al día siguiente se constituye la Comisión Libra, y más de uno se quedó con las ganas de que ambos, tanto Adorni como Karina Milei, vengan al Congreso y respondan preguntas sobre el caso Libra. Bueno, vamos por parte. Por lo pronto sabemos que Caputo no quiere venir, No. es ministro. La Constitución habla de interpelar a ministros, no establece sanciones, entonces va a ser un hecho inédito. Establece que es obligatorio, y de hecho cuando vos después lees el reglamento comentado de Eduardo Duhalde... Eduardo Menem, basta de decir Eduardo Duhalde. Eduardo Menem, él plantea que es obligatorio. El tema es que, lo comentábamos en el programa anterior, a diferencia de, por ejemplo, la Comisión de Juicio Político, no establece que puede ser traído por las fuerzas de seguridad o las fuerzas públicas, no sé Lo que pasa es que la Comisión de Juicio Político es un reglamento, tiene un reglamento interno. Exactamente. Acá, con una ley que reglamente ese artículo de la Constitución, alcanzaría. El punto es que de mínima le pueden pedir un juicio político al ministro. Pero de mínima. ahí, de mínima, le puedes pedir un juicio Lo político. cual es casi obligarlo a renunciar. Si ¿Sí? avanza. Ah, bueno, pero El punto tenemos es dos que tercios. es complicado. No, bueno, pero el proceso necesitas mayoría nomás para el proceso Sí, de la eso sí, comisión. para arrancarlo en comisión. Para arrancar. Sí. Por eso es bastante complicada la situación, o sea, es bastante particular la situación del ministro, porque él no quiere venir, a diferencia de otros dos ministros que sí quieren venir, y me acuerdo que en su momento Martín Guzmán quería ser interpelado por que finalmente fue una exposición que hizo, no se le podía encontrar encuadre, él recién asumía y quería hablar sobre la cuestión de la deuda. Lo que importante también de mañana es que a ningún ministro le tiene que pasar nada por venir, más que el ida y vuelta que vaya a tener con los diputados. Obviamente, si alguien queda mal parado, es motivo de algún tipo de ataque posterior, pero no necesariamente van a quedar mal parados. No, totalmente. Va a ser un antecedente importante, porque llega a salir bien para el gobierno, y todos los gobiernos van a querer interpelaciones. Van a decir, bueno, vamos, que es muy curioso lo del gobierno, porque el gobierno no quería la interpelación, sino que quería que las explicaciones las diera Francos en el informe de gestión, que no va a ser que no es muy distinto a lo que va a pasar mañana. Y tampoco es que está todo el mundo hablando de la interpelación de mañana. Totalmente, es algo que seguimos nosotros acá y de vuelta. Ellos se pueden escudar diciendo yo nunca me reuní con estos empresarios. Me contaban que eso va a pasar. Que van a decir, no sé por qué estoy acá. Claro, pero es que yo haría lo mismo. Claro, no sé por qué estoy acá, explíquenme ustedes. Y eso va de alguna manera a enfriar, con el oficio de Francos, enfriar la sesión. Por eso me parece que el plato fuerte creo que va a estar el miércoles, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Totalmente. Bueno, a las 10 de la mañana el miércoles espero que los diputados puedan dormir algo entre una y Nosotros otra también, che. jornada. Bueno, yo voy a dormir, no te... ¿Vas a dormir vos? Sí. ¿No te vas a quedar hasta última hora? No, yo duermo. No sé, después rebobino por YouTube, algo haré. Ah, Pero a las 10 no, de la... no va a estar acá en la comisión No, el o martes. me traigo la bolsa de dormir, que es otra opción que tengo. Sí. Me tiro un ratito. A las 10 de la mañana se reúne la comisión investigadora, que ahí el oficialismo estaba apostando a un eventual empate, 14-14, es decir, 14 diputados que estén a favor de avanzar con una investigación por el caso Libra y otros 14 que estén dispuestos a frenar cualquier tipo de funcionamiento. Pero lo cierto es que empezás a hablar con los diputados y ese panorama de 14 versus 14 no está muy claro. Sobre todo si empezás a poner la lupa en los radicales. En los radicales, acordémonos que hay
3 sectores de la UCR representados. El 14 a 14, recordemos, Débora, tiene que ver con un antecedente sencillo que es 14 miembros de la comisión votaron su creación y 14 miembros no la votaron. Claro, exactamente. Eso es un antecedente bastante lógico como punto de partida, ¿no? Sí, pero hay uno de esos 14 que el gobierno cuenta como propios, que es Oscar Sago, que él impulsó una comisión bicameral. Sí, pero no votó esta. No, esta no la votó, pero es uno... Ni dio quórum en la sesión. No, pero es uno de los nombres que está... Ahora todos suenan como presidentes de esa comisión, desde que los que votaron la comisión hasta los que no la votaron, así que están en ese enriedo, pero cuando te decía esto de los radicales, cuando empezás a poner, a consultar entre los 3 sectores de la UCR, uno de ellos fue el gran impulsor del proyecto de ley, que es el bloque de Democracia para Siempre, que conduce Pablo Juliano. Pero los otros 2 sectores de la UCR no acompañaron el proyecto de ley. Por un lado, los de la Liga del Interior, que son los radicales con peluca, como les decimos acá, y por otro lado los radicales de Loredo. Hay que ver si estos radicales de Loredo no están dispuestos no a impulsar o a ser proactivos en la comisión, pero no ser quienes frenen el funcionamiento de la comisión. A ver, 2 votaciones importantes que va a haber el miércoles. Primero, las autoridades. Primero tenemos que tener quórum. Por eso hay lo del 14-14, que era lo que apostaba el gobierno. Ojo con el quórum, porque la resolución que aprobó esta comisión establece que puede funcionar con el artículo del reglamento que permite que funcione con un tercio. ¿El 108 era? Exactamente. Apenas... Habitualmente nunca se eligen autoridades con un tercio porque nadie deja de dar quórum ese día. Exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que quórum van a tener que dar porque puede ser que la mitad menos uno o la mitad elija autoridades. Exactamente, o por lo menos, sí. O que por lo menos se sienten y después no voten o voten a un tercero que saben que... Por eso. Pero esto que en un primer momento era para el gobierno la estrategia para frenar la comisión, el no dar quórum, parece que va quedando ya vieja esa estrategia. Leyeron bien el proyecto. Leyeron bien el proyecto o nuestras notas contando cuáles son las estrategias. No, leyeron bien el reglamento con esto de la media hora. Hablaba con algunos de estos 14, de los 14 aliados, me decían eso. La verdad es esa. Acá generalmente con Débora hablamos con información, no somos de especular mucho. Ah, ¿no? No, bueno, poco, menos que otros. Pero lo cierto es que me decían, está claro que pueden funcionar con un tercio, no puede ser que no vayamos. O sea, tenemos que ir. El bloqueo tiene que ser en cada votación. Exactamente. Creo yo que la presidencia, hay una idea mía que es que sea uno de cada sector. Ya funcionó alguna vez así una comisión, la comisión de decretos. No va a quedar otra en caso de que no haya acuerdo. De lo contrario, lo más importante de la presidencia es la información que acumule y qué hace con esa información, si es más o menos proclive a acercarla a la justicia, pero todo lo va a definir cada votación. Ese es el tema, que esa es la todo hoja se de vota. ruta. No sé, queremos llamar a tal testigo, se vota. Queremos pedir tal... Todo se vota. Así que va a ser cada instancia de votación una pelea en sí misma y ahí es donde el oficialismo tiene más chances de ir desactivando la comisión o que por lo menos no lo complique tanto. Bueno, mañana tenemos muchas comisiones también, vamos mañana a recordarla. Un montón, tremendo. Mañana un montón. 10 de la mañana, recién me acaban de pasar los invitados a la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado radical Martín Tetaz para seguir el debate de la reforma sindical. 35 oradores va a haber, 35. Todo esto en la previa a la interpelación. Todo esto en la previa a la interpelación, que es a las 14. 35 oradores, industriales pymes, abogados laboralistas, referentes sindicales. Sigue un debate en el que nadie tiene mayoría. Ni uno quiere ir a fondo con el bloqueo, ni el otro está encontrando, el diputado Tetaz y el radicalismo no está encontrando una vez más ni siquiera las firmas para dictaminar. Que ya y le se pasó. está estirando. Se está estirando un debate que a esta altura me parece que está pronto a quedar trunco, ¿no? 11 de la mañana se reúne la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales y después viene el turno de la Comisión de Acción Social y Salud Pública donde se va a tratar un proyecto sobre el Alzheimer que es de autoría, si mal no recuerdo, de Facundo Manes, ¿no? Diputado de Democracia para Siempre. Hoy de hecho salió una columna de Manes hablando del Alzheimer. Salió una columna y lo importante ahí es que hay una enorme cantidad de bloques. Estaba viendo acá la cantidad de bloques que apoyaron ese proyecto, que son un montón, ¿no? Me parece que es un tema que va a prosperar. Esto es mañana en la previa. La Comisión de Acción Social y Salud Pública es a las 11:30, lucha contra el Alzheimer y otras demencias, promoción de salud cerebral hacia un plan nacional de la lucha contra el Alzheimer y otras demencias. Es una jornada que va a haber mañana y que va a encabezar Facundo Manes, tiene apoyo de todos los bloques. Ahora bien,
Esto es a la mañana, a las 14 el plato fuerte con las interpelaciones. Sí. Arrancamos el miércoles, 10 de la mañana. No termina ahí el miércoles. No. Hay más. No. ¿Qué tenemos el miércoles? Tenemos la posibilidad de dictamen definitivo de la emergencia de discapacidad en la Comisión de Presupuesto. Que también fue producto de un emplazamiento. Producto de un emplazamiento. Sí. Y también tenemos la continuidad de el debate sobre la continuidad o no de la moratoria previsional. Que hay un montón de proyectos. Esto se demoró la semana pasada, pero el emplazamiento dice que el dictamen tiene que ser el 6 de mayo. Cuando también se trasladó otro debate. ¿Cuál es? Lo decíamos en los títulos. Vamos, alumna. La cuestión de la baja de la edad de imputabilidad. Ah, tenés razón, sí, que se pospuso lo otro. dijimos varias veces, sí. Sí, que vienen pateando desde hace tiempo. Sale eso, ¿no? Ahí el oficialismo había impulsado que sea a los 13, que se baje la edad de imputabilidad a los 13 años, pero todo indica que para reunir las firmas, que son 4 comisiones, se necesitan, 4 o 5, 4 creo que son. Se necesita un número de 73 firmas. Bueno, un número de firmas importante, 73. Ahí aparece el 60% de las que necesitas para una ley. Tremendo, es un montón. Bueno, ahí parece que el oficialismo cedería a que la edad se baje a los 14 años para justamente eso medio que ya reunir las firmas y que el tema prospere, llegue al recinto, avance y después sea tratado por el Senado, obviamente. Pero es una comisión que viene con este tema desde el año pasado y que si querés lo volvió a poner un poco sobre la mesa, lo que fue el caso Kim en la provincia de la chiquita que robaron un auto y ella estaba dentro, terminó falleciendo y habían sido menor, o por lo menos uno era menor de edad. Eso ayudó, entre comillas, a reactivar este debate que tuvo como 9 reuniones, fueron creo que en total de 28 expositores, tuvo un amplio debate y se viene posponiendo por distintas sesiones convocadas por la oposición, lo que fue la semana pasada el duelo por el fallecimiento del Papa y demás, así que a ver si finalmente en los primeros días de mayo finalmente se dictamina. Decíamos en los títulos, hay proyectos presentados para que el 21 de abril sea declarado Día del Santo Padre por el fallecimiento de Jorge Bergoglio, que es el padre del Papa Francisco, fue el Papa Francisco. Hay proyectos que inclusive hasta que haya un feriado, ¿no? Exactamente, que se declare feriado el 21 de abril. Es una iniciativa que impulsan diputados de Unión por la Patria. Entre los firmantes están los sindicalistas del mundo de los bancos, como Cisneros y Palazzo, y también Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero y Eduardo Valdés. Plantean justamente esto, que sea feriado y que en paralelo el Poder Ejecutivo tenga que llevar adelante actividades ese día justamente para conmemorar el fallecimiento del primer y único, por lo menos en mucho tiempo, Papa argentino. Papa latinoamericano, Papa no europeo. Vamos a ver ahora, aunque ahora se habla de que puede ser de otro continente, porque bueno, se abrió el juego, ¿no? Justamente rompió todos los cercos Francisco, también en la elección del el próximo sucesor, el sucesor de él, que va a empezar el 7 de mayo. Se definió hoy la fecha, el 7 de mayo. Ahora se están llevando a cabo las nobiliarias, como le llaman a las misas diarias, que hay 9 días seguidos después del funeral, que todos sabemos que son misas, obviamente, para recordar al Papa Francisco y también para rosquear. Ay, tío, pero te seguro están todos es una rosca porque los cardenales van. No, pero, hay a francos, entonces también a rosquear, o a esa no le invita. No, a esa no va, aunque podría ir, lo podríamos mandar. Pero van 4 argentinos que deben hablar con algún funcionario de acá y deben estar manteniendo. Digo, esto sería bueno, digamos, no estoy diciendo como una crítica, pero no, obvio, seguramente con algún contacto. Bueno, el secretario del culto, que es Nahuel Sotelo, yo no sé si volvió. Capaz de rosqueando ahí también. Sería espectacular que se quede. Lo que hay ahora es un debate, porque los canales están allá y hoy se reunieron. Digamos, hoy se reunieron a rosquear. Esto no es un chiste, sino que está bien, porque son las negociaciones. Así se define el jefe de la Iglesia Católica. Y definieron que el 7 de mayo vaya a ser. Se cierra hoy la Capilla Sistina. Yo les conté creo que en todos los programas la semana pasada que me tocó en la anterior oportunidad, justo estaba de viaje, entonces se cierra y no pueden ir los turistas. ¿Te la perdiste o pudiste verla? Yo fui me tocó justo en la reapertura. Asumió Francisco un martes y yo creo que llegué el miércoles y fui el jueves. Fui uno de los primeros que entró con Francisco de Papa. Todo el mundo te preguntaba, te recontra agrandabas ahí. ¿Y la fumata blanca dónde sale el humito? La fumata blanca es en la Basílica de San Pedro. Pero
No es en ese salón. Lo que pasa es que está todo junto en el Sí, Vaticano. sí, yo Está la fui, Basílica de San pero no, Pedro, por no eso te estoy acordás. tratando de acordarme. Está el museo a un costado, Sí, el fondo, sí. y arriba del museo, el último piso, es la Capilla Sixtina. Claro, pero no sale de ahí la fumata. No, la Ahí fumata. Tengo entendido que no, ahora empiezo a dudar. Ahora, Pero por ahí no una me de esas, acuerdo dónde sale la fumata. me parece que puede ser que sí, No que sé salga si de la se capilla. reúnen ahí, Vamos a no chequear sé. después porque puede ser que sí, porque no veo ahora en la basílica que haya una chimenea, pero puede ser. Pero pasa que uno tiene la imagen de que sale el cardenal a decir Habemus Papa. Sí. Son votaciones, una a la mañana y una a la tarde. Y se tienen que poner de acuerdo. Es así la ¿cómo? votación, te A la ver. cuento porque me estudié todo en detalle. Me encanta. Es con 2/3. Sí, Y mayoría especial. el Papa lo cuenta en varias entrevistas. Como necesitan mayoría especial, muchos hacen el voto depósito. La primera elección que hacen, votan al que saben que no va a salir para no tomar postura. Por eso, después de una determinada cantidad de votaciones, solamente podés votar a los 2 con más votos. Ah. Y así se llega a 2/3, si no están 3 años votando. Ahí va. Ahí está. ¿Qué sí. pasa? Pues son Juan Pablo muchos- II había dicho, después de determinada cantidad de votaciones, que sea con mayoría simple. ¿Pero qué hace? Una mayoría simple te va bloqueando los 2/3. Exacto, sí. Entonces, sí. la primera votación, dice el Papa Francisco en las notas, no sirve para nada. O sea, podemos aprender mucho de los cónclaves. Totalmente. Acá Bueno, el Papa diputados. en las entrevistas lo cuenta. Sí, sí, en la pero digo primera acá como diputados y senadores podemos robar Tendríamos que estrategias. robarlo para la Constitución. Primero que haya varios candidatos. Para los nombramientos de los jueces, por Exactamente, ejemplo. no 2/3 para ¿Vos que venías siempre. estudiando lo de México? Bueno, sumemos lo Exacto. del Bueno, Papa. es que justamente pasaba lo mismo. Claro, No entiendo cómo no entendemos que no podemos seguir con sin jueces de la Corte, sin procurador, sin defensor del pueblo, porque si es 2/3 o nada, es nada. Exacto. Bueno, es nuestra causa 2025. Si no, mirá los cardenales. Traer la iglesia al Congreso. Nosotros ahora nos vamos a una pausa, así volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas
a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Segundo bloque en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y con plantel renovado, con nuevos amigos que nos visitan, como Guido Brablaski. ¿Cómo anda, Guido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señor Marco Giorgetti. Hola, Mauricio. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, todos estamos con mucha expectativa de una semana que va a ser bastante intensa, con actividades que tienen que ver con el caso Libra, una primera interpelación en 30 años a ministros. Acá somos un poco institucionalistas, porque es un canal institucional y venimos planteando de que va a ser un poco un antes y un después, porque como es una práctica que se interrumpió, hace mucho que no hay interpelaciones, no sabemos cómo va a salir. Y si sale bien, para mí van a haber varios ministros o varios gobiernos que van a decir, ¿tenés un problema, Congreso? Interpelame. Si sale mal, no va a querer venir nadie, ¿no? Es verdad, si al gobierno le es redituable, sale bien, los funcionarios se lucen y tienen algún clip para redes sociales donde queden bien parados, es un antecedente positivo para los gobiernos futuros de utilizar el Congreso para salir ventajoso de algunos temas que pueden llegar a incomodar en la opinión pública. Veremos, es una incógnita, como vos decías. Y esto tiene que ver, aprovechemos la enorme experiencia periodística de Guido Brablaski, que es uno de los más expertos que tiene. Pero no estaba, la estaba hace 40 años, fue la última interpelación. Ahora nadie estaba. El otro día Martín Tenés Di que Natale... ser como Di Natale, que dijo, yo cubrí la interpelación de Cavallo en el Senado. Yo la cubrí, el año 95. ¿Año 96 no estabas en Clarín ya? Hay duda. Había pasado ahí ya, está, sí, ahí sí. está. Bueno,
¿Qué Podrías haber pasa? estado, entonces. La interpelación del 95 de Cavallo, aparentemente la pide el Congreso a partir de la pelea que Cavallo tenía con Alfredo Chabrán. Pero la del 96 ya está ultra chequeado, nota de Laura Serra el domingo, varios. El propio Cavallo quería ser interpelado. O sea, Sí, a Cavallo claro, le gustaba venir. El- Y en 2020 Martín Guzmán quiso hacer algo parecido, no se llegó a armar, de una interpelación por la cuestión de la deuda. En ese momento él recién asumía, era una situación fácil para Guzmán, pero a Cavallo, después de 5 o 6 años de ministro, le gustaba esto, ¿no? Sí. Lo que pasa, la diferencia entre una interpelación y concurrir a una comisión A ver, ¿cuál es es? la visibilidad que tiene el recinto. Bueno, pero también El la tiene en un impacto que informe de tiene. gestión. Bueno, sí, un informe de gestión para el jefe de gabinete, pero Claro. un ministro puede Claro. ser citado en una comisión y en cambio la interpelación, la gran diferencia es esto, el recinto. Claro. Vos fíjate, estaba pensando, ¿no? Nuestro programa se llama La Bancada. Sí. El próximo es Quórum, hay otros nombres. Sí. Cuando yo era muy chico, había un programa que yo era muy seguidor que se llamaba Interpelación. Nosotros no tenemos un programa Interpelación. Eran 4 periodistas, creo que era en la TV pública o ATC en esa época. Hugo Gambini, que era un famoso periodista de la época. Radical, ¿no? Y 4 sí, Filo Radical. Filo Radical, Creo sí. Filo Radical. No me acuerdo. Y tenían un invitado, un político, y le hacían, había estrados, ¿no? Claro. Atriles, como se decía en la época de Cristina, y se lo interpelaba. Eso Se en los llamaba 80. Interpelación. Años 80, sí. Bueno, sí. porque dicen que en los Programa 80 político. también eran comunes las interpelaciones. Nosotros no tenemos un programa Interpelación acá. Tiramos la idea, La Bancada, Quórum. Y tampoco estoy escuchando en la calle la gente diciendo qué tremendo hay una interpelación en el Congreso. Ahora sí. No. Tal vez se naturaliza esto. La ¿eh? diferencia de ese momento, si Cavallo hubiese tenido algún momento de incomodidad extrema o fuerte, no hubiese sido tan expuesto por la presencia que tenemos actualmente de las cámaras, ¿no? Se filman, claro, sí, sí, Esto queda exactamente. retratado. Pero yo creo que eso es lo El que riesgo es cambió. mayor para los oficialismos. Claro, es lo que cambió la actitud de los oficialismos, que a partir de que las sesiones y las comisiones se filman, no podemos tener un funcionario todo un día respondiendo sobre un tema. Yo no sé cuán diferente es lo que llega a la gente en el recinto que en una comisión donde a veces hay inclusive una cercanía física. Pero Sí. creo que está construida la idea de que una interpelación lastima a los gobiernos. Lo vamos a ver mañana. Sí. Lo de Cavallo, hay que recordar, fue algo extraordinario. Él quiso venir al Congreso y denunciar las mafias enquistadas en el poder. A Chabrán. Y hubo que aprobarse un proyecto de interpelación. Ese es el tema. Sí. ¿no? Porque me contaban que en 2020 Guzmán, Bueno, pero el que Guzmán oficialismo- también quería venir y como era febrero no se podía mandar El oficialismo del momento de Cavallo debería tener los votos suficientes como para... Pero hacer tenés una- que hacer el trámite igual. Sí, sí, claro. De hecho, en el 2020 Guzmán quería imitar a Cavallo y no había tiempo para hacer una interpelación. Se terminó haciendo una presentación, un formato bastante peculiar, una sesión con un invitado. Fue la última vez que un ministro habló ante un recinto sin preguntas, Sí. ¿no? Ahora, salvo ese caso, en adelante todos los gobiernos han escapado Han escapado. a la interpelación absolutamente. Con Cuando se temores pide- que por eso son infundados, porque no le pasó nada. Bueno, Cavallo después se fue, pero no se fue por lo que vino al Senado. Cuando se pide la interpelación se termina negociando que el ministro vaya, porque siempre hay pedidos de interpelación. Todo el tiempo. Cualquier factura que se le quiere pasar a un gobierno, amplificar políticamente, bueno, es parte del juego de la política. Se pide, se hace un proyecto para interpelar al ministro tal o tal. Como no van a venir o no van a tener el número, muchas veces terminan negociando concurrir a la comisión respectiva para una sesión informativa. ¿No? Exacto. Mañana hay que ver, otro dato es si vienen todos o no, porque parece que no vienen todos. La oposición ¿no? ya está haciendo cuenta, ya por lo menos la información que tienen o la expectativa que tienen es que vengan solamente 2 de los 4 citados. El jefe de gabinete que ya lo había confirmado, Guillermo Franco, y Mariano Cunio Limanona. No, esas son las confirmaciones. Eso es lo que, Esas eso son es las lo que espera confirmaciones. En el el, caso, máximo. Bueno. en el caso de Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores, el tema es que como no es ministro, no encuadra en lo que dice la Constitución. No es el caso del ministro de Economía, Luis Caputo, que ahí es donde se va a abrir un Y problema. de ahí- Va a tener un problema. Y la semana pasada le coincidía con un viaje al Sí, exterior. bueno, pero no. Y a Luis Caputo no tiene buenos antecedentes acá en el Congreso.
No, se acuerdan? ha generado ¿Estaban ahí? algunos Estaba ahí, malhumores. estaba Yo no ahí estaba en la de el- Caballo, pero yo estaba la de Luis estaba- Caputo, estaba, ¿eh? Era abril de 2018, Salón de las Provincias del Senado, Así es. la exposición sobre en la bicameral abril? de deuda. Eso fue lo que pasó la última vez que vino Caputo. Se cortó la luz ese Se día. cortó la luz un par de veces. Pero bueno, ahí había una actitud del gobierno de entonces de que ante un problema, inmediatamente vaya el funcionario. Sí, y de repente, se usó esa comisión. completemos, se paró una diputada. Se paró la diputada Y Cerruti, le que después fue gritó vocera machista, presidencial. misógino, Claro. ¿no? Terminó siendo Gabriela vocera Cerruti, presidencial. la vocera Alberto Qué Fernández. dinámico es la política, ¿no? Terminó siendo Muy vocera dinámico. presidencial. Recién era diputada, tenía 2 meses diputada. Sí. Caputo le había mandado un papelito que decía no seas mala. Y hace poco dijo sea, que se mala retiraba porque- de la política, hace poco. Que Que ya Cerruti, con el cargo de vocera cumplió como un ciclo ya de con la haber política. estado ese día, de haber sido vocera. Bueno, lo que sigue también es que se siguen presentando proyectos de ley, de declaración, acá en la Cámara de Diputados, y un tema que siempre resurge es el revisionismo político, el revisionismo histórico, que siempre es complejo, siempre trae discusiones y a veces los bloques prefieren bajar un poco la mano para no tener un problema extra a los que ya tienen de por sí, pero hay iniciativas presentadas y Guido Brandlach estuvo estudiando todas, se metió, estuvo investigando, eligió las mejores y nos va a contar un poquito cómo viene ese tema. Sí, bueno, así es. Trajimos 2 proyectos del diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy, que siempre ha tenido esta posición, López Murphy, ¿eh? ¿Cuál es la posición? Ahora vamos a ver cuáles son sus 2 proyectos. Han sido presentados en forma reciente. Uno es un proyecto de resolución para exhortar al Poder Judicial de la Nación a dar cumplimiento al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Se está refiriendo a los personas que están presas, que participaron de la represión por delitos de lesa humanidad, ¿no? Juzgados en plazo razonable, él cita largamente Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos. Tenemos en la siguiente. Es complicado esto, Guido, porque la justicia es lenta siempre. La justicia es lenta siempre, pero lo que acá destaca el diputado, acá está, se refiere a las personas imputadas por presuntos delitos de lesa humanidad, dice, ¿no? Que suman en promedio 9,66 años de prisión preventiva. Él se refiere no a las personas que están condenadas, sino a aquellos que todavía no han tenido condena y que siguen presos. No, 10 años es de un problema, promedio. Que tienen Sin ser condenados juzgados. en todo el país, ¿no? Por la demora de la justicia Claro. hace que haya condenas preventivas que se prorroguen. No es un tema específico. Creo que como en ¿no? estos casos No lo sé. habría que ver. buscarlo, pero ¿Lo plantea 10 López años de Murphy? prisión preventiva sin condena Sí, en los casos de delitos menores está en un las poco provincias. pasado, hay que decirlo. Sí, pero en los casos de ¿Por delitos qué? menores en la provincia que no los chequea nadie. Sí. Sí. Tenemos del otro Eterno. lado, tenemos esta doctrina según la cual hay gente condenada con doble condena y que no va presa, ¿no? Por corrupción, por ejemplo, hay casos. No sé si es una doctrina, no sé, sé más específico. No sé, a mí me lo han explicado que es una doctrina. A ver, no lo sé, yo no sé. Que tiene Contame. que haber condena firme, tiene que estar, bueno, tiene no. que decir la corte, ¿no? Pero no es sentencia definitiva. Claro, Corte. ahí no hay una doctrina, es la ley, digamos. Es la ley, Sí. dice Marcos. Bueno. ¿No es Bueno, sentencia definitiva? Yo lo que veo, lo que pasa, en general, todo lo que es poder judicial, Sí. todo lo que son las leyes, todo lo que está escrito, generalmente hay un sentido común. Sí. Y después vienen los que no aplican el sentido común y vienen con teorías de la otra parte de la biblioteca, ¿no? Entonces Sí. todo se acomoda como son los poderes de turno. Pero digamos, si hay una persona con doble sentencia y pendiente de la resolución de la corte y fuera presa, sería no sería ahí un sentido común. Estaría, Sí, yo lo que veo es que estaría cuando, avanzando sobre el... no sé, muchos casos sonados o nosotros vemos o como vemos en las películas, un tribunal condenó a la persona, le ponen las esposas y se la llevan, ¿no? Después vienen las apelaciones, etcétera. Pero acá parece que es distinto. No sé, quizás tiene que explicarlo la gente del cómo funciona el Igual Poder Judicial. no son los casos que vos estás contando. Estamos ¿no? yendo a personas Una que reflexión tienen Estás yendo a otro caso. Sí. 10 años Sí. sin condena y están presos. Bueno, ¿Y qué quiere López Murphy? López Murphy es un proyecto de resolución. Ah, mira, ahí habla. Ahí habla López Murphy. Las personas inculpadas por presuntos delitos, dice él, de lesa humanidad, no se le están aplicando las reglas convencionales
antes desarrolladas, llevándolas a la indigna situación de no ser juzgadas en un plazo razonable. Eso dice López Murphy, es una exhortación, ¿no? 18 de ellas llevan 16 años de prisión preventiva, 169 entre 11 y 15, 145 entre 6 y 10 años, 126 entre 3 y 6, 40 entre 2 y 3 años y 23 hasta 2 años de prisión preventiva. Beneficio extraordinario. No, este es el segundo proyecto de López Murphy. Este es el segundo. No, pero ¿sabes qué me acordaba cuando te escuchaba? Ese es el otro de temas que no se hablan, ¿no? Te hago un pone paréntesis. la lupa el diputado y presidente de la Comisión de Defensa. Te ¿no? hago un paréntesis porque me acordaba, yo era muy joven, casi un niño, en el año 2005, se incendia un penal, creo que era en Magdalena, y se mueren 28, 29 reclusos. Increíble, un domingo a la mañana del Día de la Madre. Y en ese momento lo que se hablaba era que varios de los reclusos no tenían sentencia firme, porque se habían demorado las apelaciones y estaban presos hace muchísimos años. Lo que pasa es que como son delitos ordinarios, no interviene la justicia federal, como sí interviene en los delitos de lesa humanidad. Pero la negligencia de la justicia es un problema, claro que sí, porque todas las personas tienen derecho a un juicio rápido, Claro. sea el delito que sea, exactamente. Pero había otro proyecto, Guido, contame. Sí. Otro proyecto del diputado López Murphy, beneficio extraordinario para víctimas o herederos de las organizaciones armadas terroristas, dice él, en el periodo comprendido entre 1960 y 1989. La definición de terrorista la debería justificar en los fundamentos. Después Son largos los fundamentos. Después lo voy a leer, pero hay que justificar eso. Son largos los fundamentos. Hay que leer derecho internacional, Sabemos no cómo cualquiera. se designan los nombres que se le ponen a las cosas. Pero acá es un calificativo jurídico que él da. El Congreso ha avanzado en algún, o por decreto también en su momento el gobierno, en algún resarcimiento para episodios puntuales de esa época, de los 70 ataques terroristas, como un caso en Formosa, ¿no? Que en su momento habían avanzado también avanzado en un resarcimiento. La toma de un regimiento en Formosa en el año 75. Año 75, exactamente. Hubo una votación en el Senado hace poco con José Mayán, que es formoseño, es feriado en Formosa por ese tema todos los años. Bueno, tiene un alcance este proyecto, contame. Sí, él habla, también es largo, nosotros acá obviamente traemos una versión muy resumida y didáctica, pero habla de personas que fallecieron, personas que sufrieran lesiones graves o gravísimas o la privación de la libertad. Y que será percibida, si las personas están vivas aún en el caso de las lesiones, o por sus descendientes si las personas fallecieron. Los famosos derechohabientes, ¿no? Derechohabientes, así lo dice figura, muy bien. Muy bien, porque así lo dice. Siempre dice los proyectos que le dan un beneficio a los familiares. Hay una declaración de. Me pareció muy complejo y lo traje simplificado, bien. ¿No? Lenguaje que tiene un monobloque, ¿no? Acordemos, ¿no? Sí. Tiene un monobloque, se fue de encuentro federal. Las personas que han soportado pérdidas inseparables y sufrimientos indecibles aún aguardan el reconocimiento y la justicia que les corresponde. De alguna manera también se pone un poquito en línea, no se pone en línea, esto es lo que siempre pensó López Murphy, pero recordemos, tenemos una vicepresidenta que proviene, su militancia pública, viene de la representación de los víctimas o familiares de víctimas de las organizaciones armadas de la década del 60, 70. Fíjate que bien, ¿no? Lo dijo, ¿no? Sí. Estaba esperando, porque Guido sigue mucho este tema y lo conoce en detalle, y no dijo terrorista. Estabas esperando. Pero claro, porque no dijo terrorista. Es interesante también, es ¿no? Interesante. Como han ido Pero si uno agarra la causa 13, que de esto se agarró el gobierno en su video del 24 de marzo, en la causa 13 todavía persistía en la causa 13, el juicio a las juntas, la sentencia, el juicio a las juntas de 1985, en todo lugar, en esa causa, las denomina, habla del terrorismo en la Argentina, ¿no? Los jueces de la Cámara Federal, que ahora se haciendo alusión a los enfrentamientos previos. 40 años. Sí. Haciendo alusión a los enfrentamientos previos al golpe de Estado de 76.
Sí, a la situación en general y a la calificación de las organizaciones armadas. Claro, ¿no? tal cual. Habla del terrorismo en la Argentina, la causa 13. El tema es si es terrorismo de Estado o si hay otro terrorismo. No, Es que ellos no hace estaban diferencia, hablando, claro. estaban hablando de la situación en general. Obviamente también, pese a esa situación que estaba en la Argentina, los jueces y la democracia recuperada decidió avanzar con juicios y condenar los crímenes aberrantes de la dictadura militar, ¿no? Claro. A pesar de todo, de toda la situación de violencia insurreccional o subversiva, como se quisiera llamar, previa en la Argentina. Recordemos, acaban de cumplir 40 años, ¿no? 40 años. Del histórico juicio a las juntas militares que trazó una bisagra en la Argentina, ¿no? Impecable, Guido. Dejó un silencio acá, todo el No mundo lo sé está si- escuchando. si No creo que ya falta- estamos con la placa, ¿no? Ya estamos, ya estamos, ok, ya estamos. ok. Te estoy siguiendo. en Recordemos, detalle. para poner Sí. un poco en contexto, cuál es también parte de la polémica. Hubo políticas de reparación, leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, en algunos casos con polémica, por quienes las cobraron. Bueno, eso es parte de la polémica todavía que sigue. Y hay sectores de la política que creen que también debería haber una indemnización a víctimas de estas organizaciones, gente que ha sido asesinada, gente que murió en la calle, gente que pasaba por ahí. Hay una cantidad de cuestiones. Es complicado porque tenés que chequear Menores cómo en el fue la medio. causa judicial de Menores, cada sí, uno. bueno, 1960 empieza con una bebé de 2 años, hija de un coronel, Guillermina Cabrera Rojo. Un atentado contra el padre y muere la niña. Por eso habla de 1960, 1989, termina en La Tablada, en la toma del regimiento de La Tablada por Gorgarán Merlo y un grupo de ex miembros del ARMA. Impecable, Guido, como siempre, pero sabemos que la semana pasada y hoy termina un duelo de 7 días por el fallecimiento de Jorge Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Digo, ya no sé cómo lo vamos a nombrar, porque no va a ser más el Papa Francisco. Para nosotros siempre va a ser Jorge Bergoglio. Y Claro. se inicia una nueva etapa con un legado que va a ser enorme, ya sea dentro de la Iglesia Católica y dentro del papado, donde ya se está hablando de los nuevos cardenales, cuánto pueden tomar de su obra a la hora de elegir un sucesor, pero en Argentina ya también se está hablando de hacer rutas, recorridos de los lugares que pasó el Papa Francisco, y yo me animo a decir que se inicia una etapa doctrinal de esto, es una idea mía a partir de lo que ha sido su legado, se inicia una etapa doctrinal de Bergoglio, ya sea a nivel internacional y a nivel local. En la Cámara de Diputados ya se están presentando proyectos para homenajearlo de diferentes maneras y Marco Giorgetti los enumera uno a uno. Vamos a enumerar no solamente lo que pasa en la Cámara de Diputados, pues esto empieza a trascender también en la cuestión de la jurisdicción nacional e incluso de la Cámara de Diputados. Aquí, propiamente dicho, en la Cámara Baja, nuevo feriado, propuesta de Unión por la Patria, que se conoció este fin de semana. Quieren que el 21 de abril, día de la muerte del Papa Francisco, sea feriado nacional para recordar al Santo Padre argentino. Lo que dicen... Día feriado, o sea, no se trabajaría. Lo presentan los diputados de Unión por la Patria sindicalistas, que vienen de la bancaria, Carlos Cinero y Sergio Palazzo, también firmas de algunos diputados muy cercanos a Francisco, como Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, que fue uno de los diputados de Unión por la Patria, que también tuvo un contacto directo con Francisco al ser canciller durante los años de gobierno del Frente de Todos. Victoria Tolosa Paz también firma ese proyecto, entre otros. Bueno, un nuevo feriado nacional que ha tenido alguna por lo menos algún debate a nivel redes sociales, porque abril es un mes que ya tiene varios feriados, ¿no? Tenemos 2 de abril, tenemos, a veces coincide con Semana Santa, bueno, se pueden superponer varios feriados. Seguimos. ¿Cuál fue el fundamento de este proyecto? No es menor que el primer Papa del Sur global, el primer Papa no europeo desde el año 741, y el primer Papa jesuita haya sido argentino. Entre los fundamentos para destacar en este proyecto... ¿En el Senado también? En el Senado también hay 2 iniciativas Epa. que llegan del mismo senador, de Maximiliano Abad, de la UCR, en la provincia de Buenos Aires, en un mismo sentido. Uno
emitir billetes con la figura del Papa Francisco, monedas conmemorativas, todo a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, que define el valor y el formato el Poder Ejecutivo. ¿Pero billetes de uso común o otros billetes? Queda el proyecto y le da la potestad al Ejecutivo de definir eso. Por lo que se dice en el proyecto, le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de que defina valor, así que tienen que ser de circulación, si van a tener un valor. También la impresión de estampitas postales en homenaje al Sumo Pontífice. Estas dos ya han sido presentadas también en la Cámara Alta, así que puede venir el debate en ambas cámaras. ¿Y en la legislatura porteña? Legislatura porteña, esto es por iniciativa del jefe de gobierno porteño. También la estación catedral de la línea D de subte, renombrarla como Catedral Papa Francisco. El Papa era de Flores, no tiene Flores, vínculo directo con... por ahí pasará, pero está la catedral ahí. ¿Qué estación pasa? La E, ¿no? La D termina la D. La D termina en Flores. No, en Flores está la A. No, ahí empieza Ahí. Para mí empieza, ¿no? En Catedral. Bueno, En mi Catedral cabeza Congreso empieza. de Tucumán. Sí, Claro. Catedral Congreso de Tucumán, Claro. porque es la última. No, digo La D. si hay alguna estación cercana. La E y la A son las que van a Flores. La E y la A Claro. son las que Sí, van a sí, Flores. sí. Y ahí se podría hacer seguramente una... Debería Si ser en Flores. quisieras relacionarlo con su vida, con su origen en la ciudad. Hoy pasé por la catedral, quería ver justamente cómo había quedado después de la semana de homenaje, si había quedado alguna... Y todavía no hay nada armado. Y sigue el mausoleo, obviamente, el mausoleo histórico de San Martín que está ahí. Y cada vez curioso, como al Papa lo tenés que... los restos del Papa tienen que descansar en el Vaticano. Él encima se mudó a Roma para hacer su última transgresión. ¿Qué va a quedar en la catedral de acá? Tiene que quedar, no sé, alguna lápida, algo. Es algo que debería seguramente elaborarse las próximas semanas. Los turistas dando vueltas, preguntando, todos. Y la última, en La Matanza, esta es informal, un cura propuso bautizar un barrio como Papa Francisco. Así que vamos, como decís, vamos a empezar a verlo Para mí va a haber como un homenajes símbolo y que se va a haber algo, repetir a lo largo del país. seguramente algo doctrinal, Voy a ¿no? hacer futurismo, ¿eh? A A ver. ver. Creo que la tumba de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, en Santa María Maggiore, va a terminar siendo un hito dentro de las visitas. Me Roma. parece que según lo que leí hoy, ya está pasando. Ya está pasando. O sea que Sí. lo previste y ya El está primer día pasando. hubo 30.000 personas, pero me parece sospecho. Sí, las criptas que hay en el Vaticano se pierden, de ahí terminan no muchas. viendo ninguna. O sea, realmente, por eso me parece que va a ser un hito el tema de que tener un papa en el centro de Roma y seguramente los homenajes que va a tener en su país natal, que es Argentina. Guido, gracias y un lujo como siempre. Gracias. Gracias, Marcos. Hasta la próxima. ¿Gustó? Mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.